En 1933, una expedición británica descubrió estructuras de piedra en el corazón del Sahara que no debían existir. No eran ruinas de templos, no eran monumentos antiguos, eran estructuras de madera silicificada, enterradas en la arena, troncos de árboles petrificados. La comunidad científica catalogó, estudió y luego guardó silencio. Porque si el Sahara tenía bosques cuando los registros históricos dicen que era desierto, entonces todo lo que sabemos sobre cuándo comenzó la civilización podría estar equivocado. Pero hay un problema aún mayor. Esos árboles no deberían tener ese tamaño, y el Sahara no debería haber cambiado tan rápido. Algo aquí no encaja. Antes de hablar de los árboles, necesitas entender una cosa. El Sahara no siempre fue desierto. Esto no es especulación, es geología básica. Entre 11.700 años y 5.000 años atrás, literalmente ayer en tiempo geológico, el Sahara era verde. Lluvia monzónica del Atlántico creaba sabanas, ríos permanentes, lagos inmensos. Había vida, civilizaciones establecidas. Los antiguos egipcios lo sabían. Documentaron pastores migrando del Sahara desértico hacia las tierras verdes del Nilo. Pero aquí está la pregunta que nadie hace. Si el Sahara se convirtió en desierto en algunos milenios, ¿qué tipo de bosque gigante tuvo tiempo de crecer allí para dejar rastros de madera petrificada que aún encontramos hoy? Los árboles normales no se convierten en piedra en 5.000 años. La piedra tarda millones de años. Pero en 1933 se encontraron estructuras, inmensos troncos de madera petrificada. Y la comunidad científica aún no ha tenido que explicar por qué. Lo que sabemos es que hubo expediciones británicas y otras en los años 30 a 50 del siglo XX que documentaron formaciones de madera silicificada en el Sahara. Los descubrimientos fueron fotografiados, estudiados, documentados en archivos, en Oxford, en el Museo Británico, en universidades alemanas. Pero después de esos descubrimientos iniciales, algo cambió. La curiosidad desapareció. Los estudios dejaron de aparecer en publicaciones de impacto. Las estructuras no desaparecieron. La documentación no desapareció. Lo que desapareció fue la pregunta: ¿cómo es posible? Déjame aclarar algo antes de profundizar. Cuando la madera se convierte en piedra, necesita condiciones específicas: enterramiento rápido, minerales silíceos, tiempo, mucho tiempo. Normalmente 5 a 25 millones de años. Algunas formaciones 100 millones. Los bosques fósiles que conocemos, como en Yellowstone o en el Petrified Forest de Arizona, tienen esa edad. Pero las estructuras del Sahara, según análisis disponibles, parecen datar de periodos mucho más recientes de lo esperado. ¿Cómo es posible? Existen solo 3 explicaciones que la comunidad científica aceptaría. 1. La petrificación fue extraordinariamente rápida, lo que desafiaría todo lo que sabemos sobre química mineral. 2. Esas estructuras tienen millones de años, pero hay evidencia de ocupación humana simultánea, lo que cambiaría completamente la cronología del Sahara. Y 3. El registro científico está incompleto o deliberadamente fragmentado, preservado, pero no publicado, no debatido, no integrado en una comprensión mayor. Ninguna de esas respuestas es cómoda, y quizás es por eso que la pregunta fue olvidada. El Sahara Verde es un hecho científico confirmado. No es especulación ni mito antiguo. Es geología, paleoclima y arqueología en consenso. Entre 11.700 años y 5.000 años atrás, hace solo algunos miles de años, el Sahara era verde. Los datos paleoclimáticos confirman esto: núcleos de sedimento, análisis polínico, datación radiométrica de cerámica humana encontrada en sitios que hoy están en medio de arenas móviles. Hace 7.000 años, el Sahara alimentaba poblaciones humanas sofisticadas, no nómadas primitivos, personas que hacían cerámica decorada, que domesticaban animales, que practicaban arte rupestre complejo. Los registros egipcios mencionan pueblos de las sabanas del sur. Hay documentación de contactos comerciales, rutas de intercambio,
migraciones. Esto no es ficción, es historia documentada. Pero aquí está la pregunta incómoda que rara vez se formula. Si el Sahara se convirtió en desierto en algunos milenios, y se convirtió realmente en una transición geográfica dramática, ¿qué tipo de bosque gigante tuvo tiempo suficiente de crecer allí durante ese periodo para dejar rastros de madera petrificada? Los árboles gigantescos necesitan de 1500 a 2000 años para crecer. Si estaban allí cuando el Sahara era sabana, y la sabana duró tal vez de 5000 a 7000 años en su apogeo, ese es tiempo suficiente. Pero, y esto es crucial, los árboles normales no se convierten en piedra en 5000 años. La transformación de madera en roca tarda millones de años en condiciones normales. Sin embargo, se encontraron estructuras, y la comunidad científica prefirió silenciar la pregunta. La región de Tassili Najer es una meseta de 1200 metros de altitud ubicada en la frontera entre Argelia y Libia. Está rodeada por gargantas profundas. La topografía es tan extrema que permaneció prácticamente inaccesible hasta la exploración aérea del siglo XX. Durante el apogeo del Sahara Verde, entre 10.000 y 5.000 años atrás, esa región era un refugio aislado. El agua que cae allí en raras lluvias desaparecía en cuevas subterráneas, formando acuíferos. Tassili era habitable cuando todo lo que la rodeaba se volvía árido. Y de hecho, hay cerámica allí, hay pintura rupestre sofisticada, hay evidencia clara de presencia humana avanzada. Pero hay algo aún más perturbador. Las pinturas muestran animales específicos, jirafas de tamaño extraordinario, hipopótamos en aguas que ya no existen, rinocerontes que desaparecieron de la región hace menos de 5000 años. Algunos de esos animales desaparecieron hace apenas 3000 años. ¿Puedes imaginarlo? Civilizaciones humanas sofisticadas viviendo en un oasis rodeado de sabana y bosque, dejando pinturas de animales reales que veían todos los días. Y luego, en algunos siglos, todo cambia. Los animales desaparecen, la lluvia cesa, la vegetación muere, la civilización se dispersa, y todo esto queda registrado no en escritura, sino en imagen. Las pinturas en Tassili son documentación visual de un mundo que existió. La transición climática del Sahara Verde al desierto ocurrió extraordinariamente rápido. Los modelos paleoclimáticos indican entre 300 y 500 años para que el cambio fuera sustancial, no gradual durante milenios, sino abrupto, algunos siglos. Eso es rápido. Los modelos climáticos convencionales, basados en ciclos solares, variaciones orbitales, retroalimentación del vapor de agua, tienen dificultad para explicar esa velocidad con precisión. Es como si algo catalizara el cambio, más allá de lo que los ciclos normales esperarían. Y hay algo aún más perturbador en los datos paleoclimáticos. No fue una transición única. Hay evidencia de múltiples oscilaciones, períodos en los que el Sahara se volvió verde nuevamente, brevemente, y luego árido de nuevo. Ciclos que no se alinean bien con los ciclos conocidos. Nadie habla de esto porque nadie sabe explicarlo bien. Volvamos a las estructuras de madera petrificada. Ahora ya conoces el contexto. El Sahara era verde. Había bosques, había árboles gigantes, y luego desapareció. Según registros disponibles, formaciones de madera silicificada fueron localizadas en Tassili Najer y regiones adyacentes. Una característica notable: troncos de tamaño extraordinario, enterrados horizontalmente, con estructura mineral consistente con silicificación completa. Para contexto, las secuoyas gigantes de California, los árboles más grandes vivos del planeta, alcanzan 80 metros de altura. Pero hay registros históricos de árboles del Sahara que parecen haber sido comparables en tamaño. Un árbol de esa escala necesita mínimo de 1500 a 2000 años para crecer. Ambiente de humedad constante. Suelo profundo y rico en nutrientes. Protección contra vientos extremos. En un oasis rodeado de formaciones rocosas, Tassili, esto es viable. Durante el período Sahara Verde sería posible. Pero la pregunta permanece: ¿cómo esos árboles se convirtieron en piedra en un periodo tan corto? Las expediciones modernas encontraron estructuras adicionales,
especialmente entre los años 60 y 90 del siglo XX, cuando equipos de paleontólogos exploran sistemáticamente Tassili con acceso aéreo. En Jebel Arqam, un pico en el Sahara Central, se descubrieron lo que parecen ser restos de madera fosilizada con estructura cristalina de cuarzo. En Ergubari, un mar de arena de 600 kilómetros cuadrados, fueron localizadas estructuras enterradas que sondeos geofísicos sugieren ser de material leñoso fosilizado. Los arqueólogos y geólogos que describen esos descubrimientos usan lenguaje muy cuidadoso. Posibles ocurrencias de silicificación en material de composición ambigua. Estructuras que pueden ser de origen orgánico o inorgánico. Este es lenguaje de quien encontró algo que no puede explicar fácilmente. Ahora voy a hacer una pregunta que debería haberse formulado hace décadas. Si esas estructuras realmente tienen solo algunos miles de años, y la evidencia disponible sugiere que pueden, entonces esos árboles crecieron en una época en que humanos sofisticados ya existían y dejaban registros por toda la región. Egipcios, nubios, pueblos que escribían, que dejaban inscripciones, que documentaban sus vidas. Si el Sahara tenía bosques gigantescos cuando esas civilizaciones estaban activas, ¿por qué? ¿Por qué no hay mención en cronistas antiguos? Ninguna inscripción egipcia mencionando árboles extraordinarios del sur. Ninguna crónica de historiadores griegos mencionando bosques de árboles gigantes. O ellos lo mencionan. Y simplemente no estamos leyendo bien. Hablemos sobre el conocimiento antiguo y cómo se mueve a través del tiempo. Cartógrafos medievales y renacentistas tenían acceso a información que no deberían poseer. Esto es un hecho documentado. El mapa de Piri Reis, de 1513, muestra formaciones costeras que solo hubieran sido mapeadas con precisión en el siglo XX. ¿Cómo un cartógrafo otomano tenía esa información? La explicación oficial es acceso a mapas antiguos perdidos. Tal vez. Pero esto plantea la pregunta: ¿qué mapas antiguos? ¿De quién? ¿Con qué conocimiento? ¿Y si cartógrafos de la Edad Media tuvieran acceso a conocimiento muy antiguo, tal vez de siglos o milenios anteriores, sobre cómo era realmente la Tierra? El Sahara Verde es un ejemplo perfecto. Un conocimiento preservado, pasado de civilización en civilización, registrado en fragmentos, mencionado en mitos, finalmente apareciendo en mapas. Vamos a los registros egipcios, las listas de reyes, el papiro de Turín, inscripciones en templos, son comúnmente interpretadas como historias de la dinastía egipcia, pero hay lagunas extrañas, períodos donde los registros saltan, anotaciones que parecen indicar conocimiento de un pasado mucho más antiguo. Los registros egipcios mencionan periodos de clima diferente, eras que no casan bien con la narrativa histórica estándar. Muchas culturas transforman la historia real en mito para preservarla cuando no tienen escritura o cuando la escritura es frágil. Los nubios, pueblo que vivía al sur de Egipto, dejaron registros en oro y piedra. Y hay algo notable. Sus descripciones de rutas comerciales mencionan paisajes antiguos y recursos que desaparecieron. Si es mito, es un mito muy específico. Si es historia preservada a través del lenguaje. Los fenicios exploraban el norte de África obsesivamente. Documentaban rutas, fuentes, recursos. Hay evidencia de presencia fenicia en regiones del Sahara. Hay registros fragmentarios de contactos antiguos con regiones saharianas, aunque la documentación específica sea limitada. Esto sugiere conocimiento preservado de épocas en que esas regiones eran diferentes, pero el registro es incompleto. Ahora, los abrigos rocosos pintados en Tassili. No son solo imágenes de cazadores y pastores. Hay estructuras geométricas complejas, figuras que parecen usar lo que parece ser armadura o ropa sofisticada, símbolos y patrones que especialistas aún no pueden descifrar completamente. Una pintura particular, en la región norte de Tassili, muestra lo que parecen ser estructuras verticales gigantescas, rodeadas por figuras humanas que parecen pequeñas en comparación. Si tienes documentación visual de un lugar que era radicalmente diferente hace algunos miles de años,
verde en lugar de árido, fértil en lugar de muerto, con estructuras inmensurables. ¿Qué estás realmente viendo? Estás viendo historia registrada en imagen. Aquí está el patrón que nadie conecta. El Sahara no está solo. Hay evidencias de cambios climáticos abruptos esparcidos por toda la historia del planeta, y particularmente en periodos donde humanos sofisticados estaban presentes. Gobi, en Mongolia, hace 10.000 años era relativamente más verde. Ahora, arena. Atacama, en Chile, hace 7.000 años había agua suficiente para sustentar agricultura. Hoy, el desierto más seco del planeta. Kalahari, en el sur de África. Hoy seco, pero con agua subterránea que indica periodos anteriores mucho más húmedos. No es coincidencia, es un patrón. Hablemos específicamente del periodo llamado Younger Dryas. Hace aproximadamente 12.800 años hubo un cambio climático abrupto, no gradual, abrupto. Las temperaturas cayeron significativamente, entre 5 y 15 grados Celsius, en un periodo de solo algunos siglos. Esto causó extinción de megafauna a gran escala. Mamuts, mastodontes, perezosos gigantes, prácticamente de la noche a la mañana en términos geológicos. Causó desplazamiento de poblaciones humanas. Y, aquí está la parte importante, humanos sofisticados estaban presentes y fueron afectados. No eran primitivos evolucionando lentamente. Eran pueblos con lenguaje, cultura, capacidad de dejar registros. Hay evidencia en múltiples sitios arqueológicos de que hubo transformaciones significativas en ese periodo. Cambios en patrones de habitación, dispersión de poblaciones, reorientación de modos de vida. Si un evento catastrófico ocurrió, habría causado cambios climáticos globales: oscuridad, frío, hambre, colapso de civilizaciones. Aquellos que sobrevivieron llevarían fragmentos de conocimiento, preservados en mitos, en transmisión oral, en arte rupestre. Pero aquí está el patrón que importa. Los periodos de cambio climático abrupto coinciden, notablemente coinciden, con periodos donde hay lagunas en registros arqueológicos, periodos donde encontramos estructuras que parecen más sofisticadas de lo que deberían ser. Göbekli Tepe, en Turquía, templo sofisticado datado en 11.500 años atrás. Presenta complejidad arquitectónica avanzada para la época. Çatalhöyük, estructura urbana organizada datada en 9.500 años atrás. Surge notablemente rápido en desarrollo arqueológico. Las pirámides de Egipto, construidas con precisión extraordinaria, orientadas magnéticamente, utilizando geometría avanzada. Stonehenge, rocas movidas con precisión en un periodo donde la tecnología debería ser primitiva. Líneas de Nazca, patrones geométricos creados hace 1.500 años, de propósito no completamente claro. Cada una de esas estructuras aparece en periodos de presión ambiental o transición climática, como si civilizaciones, cuando se confrontaban con cambio, reunieran conocimiento preservado y crearan monumentos para registrarlo. Y volvemos a los troncos del Sahara. Estructuras de madera petrificada que no deberían existir con la edad que parecen tener. Preservadas en una región que fue transformada completamente en pocos siglos, dejadas por una civilización que aparentemente desapareció sin rastro claro. Son marcadores de tiempo. Dicen, aquí había algo diferente, y fue lo suficientemente reciente para importar. Ahora, puedes hacer lo que la comunidad científica ha hecho durante décadas: ignorar la pregunta. Archiva la documentación, estudia bajo financiamiento restringido, publica en revistas especializadas con audiencia limitada, continúa tu vida. O puedes hacer lo que cualquier persona racional hace cuando encuentra un vacío en la narrativa: preguntarse por qué existe el vacío. Porque si esas estructuras en el Sahara realmente tienen solo algunos miles de años, entonces la madera se convirtió en piedra mucho más rápido de lo que la química mineral debería permitir. Si el Sahara se convirtió en desierto mucho más rápido de lo esperado, entonces el planeta no sigue los ciclos graduales que enseñamos. Si hay periodos de la historia del planeta que cambiaron tan dramáticamente en tan poco tiempo,
periódicamente, entonces la pregunta ya no es ¿qué estaba escondido en el Sahara? La pregunta es ¿qué más fue reescrito? ¿Cuánta historia humana se perdió en períodos de cambio abrupto? ¿Cuántas civilizaciones sofisticadas existieron en tiempos que el registro oficial no menciona? ¿Y por qué la comunidad científica es tan resistente a hacer esas preguntas? Porque aquí está la parte incómoda sobre el conocimiento. Si aceptas que hubo periodos de cambio abrupto y dispersión civilizacional en tiempos recientes, hace 10.000, 15.000 años, entonces tienes que aceptar que el conocimiento se perdió, completamente perdido. La tecnología desapareció, la comprensión se evaporó. Y si el conocimiento se perdió una vez, puede perderse nuevamente. Esto desacredita la narrativa de progreso lineal. Sugiere que la civilización es frágil, que la historia es cíclica, que cada período prospera y se derrumba, dejando solo fragmentos. Y luego, los fragmentos son reinterpretados como mito. Las estructuras se llaman imposibilidades naturales. Los periodos de cambio se renombran como oscilaciones climáticas normales. Y la pregunta crucial, se entierra junto con los troncos. Tassili N'Ajjer permanece. La arena continúa. Los troncos están ahí. En museos, en archivos, en fotografías que pocos miran. Las documentaciones están ahí, catalogadas, indexadas, ignoradas. Y la pregunta permanece. ¿Por qué? ¿Por qué un descubrimiento de esa magnitud, documentado, preservado, no es el mayor debate en paleoclimatología y arqueología? La respuesta puede ser, porque cambiar la narrativa significa reescribir libros enteros, significa cuestionar premisas, significa admitir que no sabemos tanto como creemos, e instituciones científicas no les gusta eso. Pero tú, ahora sabes que algo no encaja. Ahora tienes la información. E información es el primer paso hacia la pregunta. La pregunta es el primer paso hacia la verdad. Tal vez no la verdad que queremos, pero la verdad que el Sahara ha estado intentando contar durante miles de años. Los troncos aún hablan. Pocas personas están escuchando.